La ventaja de la historia es que se mira desde el presente al pasado. O sea que ya sabemos cómo terminaron muchos de los procesos y eso permite otra lectura de los procesos ya. A mí mismo me choca cuando quieren comparar el caso paraguayo con el caso chileno. O sea, las dictaduras militares chilena, uruguaya, argentinas fueron eh, tremendamente violatorias de derechos humanos, muy crueles, pero no tuvieron nunca el carácter de proyecto de futuro, el carácter totalitario que tuvo el peronismo, que tiene raíces fascistas, digamos, que tiene raíces en el natalicismo y en doctrinas de la década del 40 y del 50 en América Latina, ¿verdad? En algún momento dado, Rua Bastos habla en alguna de sus cartas de una especie de dictadura consensuada, o sea, como era el fascismo, ¿verdad? Como era el fascismo, como era el régimen nazi en Alemania, eh, que tiene por efecto, como fue la Unión Soviética mucho tiempo, ¿verdad? Que tiene por efecto anular toda autonomía de la sociedad. O sea, esa pretensión de que el partido de gobierno o el titular del Estado coopte y controle y destroce toda la sociedad, ¿no? Eh, por eso el Paraguay sigue sin tener organizaciones representativas en serio de empresarios, de campesinos, de grupos religiosos. O sea, hay voceros, hay lobistas, hay pequeños grupos organizados, pero esa ruptura del tejido social que se consiguió, y no solamente Stroessner, eso es algo que viene de la revolución del 47 y que es apropiado por Stroessner después, digamos, que fue tan difícil que sigue siendo tan difícil de reconstruir ahora, ¿verdad? Como causas estructurales que preanunciaban alguna crisis grave dentro de ese sistema. La primera yo creo que es el que acabó el boom Itaipú. Desde el momento que se abrieron las compuertas, 82, 83, dejó de entrar al Paraguay esa cantidad increíble de dólares y de inversiones que entraron durante la construcción de la represa. Y eso supuso que el régimen de Stroessner ya no tenía la cantidad, el volumen, ni la facilidad de repartir prebendas entre sus militares, sus ministros, sus fieles, eh, como tenía antes. O sea, esa crisis económica que empieza en el 83 preanuncia una crisis política inmediata por el carácter prebendario de la dictadura, digamos. Lo otro es que termina ya desde antes, ya desde el gobierno Carter en los Estados Unidos, ya la Guerra Fría estaba llegando a sus finales y la política norteamericana, que fue la que apoyó decididamente la dictadura en las décadas anteriores, empezó a democratizar o a hacer presiones para democratizar regímenes que habían sido sus aliados antes pero que tenían ya demasiado acusaciones de violación de derechos humanos, de asesinato, de prisiones. Y la tercera, que es como la más conocida, pero que es como consecuencia de de esos otros dos fenómenos estructurales, es la ruptura del Partido Colorado, ¿verdad? Esa unidad granítica que se había consolidado de la cabeza, que era Stroessner, a través de prebenda, a través de cargo, a través de privilegio a las autoridades, se rompe, aparece la candidatura de uno de los hijos de Stroessner, se rompe el partido en militantes y tradicionalistas. Y también se traslada, porque el ejército estaba colorizado por completo, digamos, se traslada esa interna al ejército, que era la otra gran base del
estronismo junto con el partido, ¿verdad? Entonces se llega a fines del 88 con un partido roto, quebrado, con militares también divididos en dos fracciones, y hay alianzas y sucede el golpe, ¿verdad? Digamos que de la oposición se hace hincapié también en la reaparición del movimiento obrero, en un cambio de políticas también bastante radical de la Iglesia Católica, que empieza a hacer contestación severa. O sea, hay otros elementos sociales, incluso religiosos, que se suman a esa crisis política, digamos, y que generan el fin del, yo no diría del tronismo, generan la caída del trono, ¿verdad? Y el general Rodríguez, que fue el líder del golpe de febrero del 89, en su proclama dice claramente que el golpe es para la reunificación del Partido Colorado, ¿verdad? Eh, lo que prueba la alianza muy fuerte entre ejército y partido en ese momento. Y si uno mira transiciones de los 90 para adelante, eh, el caso paraguayo se parece mucho al caso ruso y al caso de varios países del este ahora, digamos, de que fue el mismo partido que cambió de nombre, con privatización de una cantidad de empresas, con enriquecimiento acelerado y empobrecimiento muy, muy grave de toda la población. O sea, se parece bastante, ¿verdad? O sea, por eso que me choca a mí comparar Paraguay con república, digamos, con repúblicas viejas y que no pasaron por fenómenos totalitarios como pasó Paraguay y otros países, digamos. El militarismo continuó en Paraguay fuertemente hasta, yo diría, hasta el marzo paraguayo. O sea, allí es donde se desmantela prácticamente la caballería, que era el eje de todo el golpismo desde la posguerra del Chaco hasta ese momento. Y lo que sí hubo desde el comienzo, desde el 89, 90 hasta ahora, como un proyecto claro del Partido Colorado, es sacarle poder a los militares, o sea, absorber ellos el poder que compartían antes con los militares. Y yo creo que cualquier jefe militar te va a decir eso ahora, ¿verdad? O sea, preguntar a la gente quién es el comandante de la caballería, de la armada, de la aviación, nadie sabe. O sea no hubo un combate por la memoria, no hubo un combate serio por la memoria o por crear un imaginario democrático desde el propio gobierno, que era obvio que no iban a hacerlo, digamos, pero tampoco, pese a muchísimas iniciativas que hay, ¿verdad? Y siguen habiendo, ¿verdad? Pero tampoco por un sector grande de la oposición que es tan conservadora y clientelar como Partido Colorado, que es el Partido Liberal, digamos. O sea, no se creó un mito, un relato democrático que pudiera competir con, no sé, con lo que las maestras y las supervisoras y habían aprendido de memoria 20 o 30 años antes, eh, con lo que algunos abuelos colorados o de derecha le contaban a sus nietos. O sea, yo creo que ese fue un elemento grave en lo que fueron los límites de la transición, ¿verdad? O sea, se llegó hasta allí y después se está retornando a algo parecido, digamos, pero no se dio el combate por la memoria, digamos que. Respecto a lo del acuerdo nacional, yo no, lo que vivieron eso recordarán mejor. La primera, no, la promesa de Rodríguez de que iban a haber elecciones pronto, de que él estaba sencillamente encabezando el golpe y se iba a llamar a elecciones. El Partido Liberal, el principal miembro del Acuerdo Nacional, dirigido por la INO en ese momento, exigió revisión y limpieza de los padrones, que estaban muy sucios, había muertos, había duplicaciones, eran padrones muy
muy manejado por el Partido Colorado para darle esos 90% de votos que tenía Trump en cada reelección, digamos. Y en ese momento se rompe el acuerdo. O sea, los colorados, Mopoco, Enrer, vuelven al Partido Colorado y son parte importante del gobierno de Rodríguez, del gobierno de Rodríguez después, digamos. El Partido Liberal se va por su cuenta, el federalismo se va por su cuenta. O sea, a 2 o 3 meses del golpe ya se rompe el acuerdo nacional cuando estaba la perspectiva de las elecciones y de meter candidatos, senadores, diputados, ese tipo de cosas. O sea, pero también es cierto que ese acuerdo nacional, como son muchas de las coaliciones amplias que se armaron a partir de allí, tenía mucha diferencia ideológica interna, ¿verdad? O sea, el liberalismo sí era un poco más progresista de lo que es ahora, digamos, bajo la presidencia de la INO, pero seguía siendo un partido liberal conservador, digamos, cosa que en ese momento no era el partido ferrerista que después desapareció, ¿verdad? O sea, tampoco el proyecto era democracia más echarle a Stroessner, pero no había un proyecto de Estado consensuado estaban los colorados también, ¿verdad? Entre partidos tan distintos, ¿verdad? O sea, ese sigue siendo el problema hasta ahora, ¿verdad? O sea, cuando se habla de oposición, se habla de como si fuera un colectivo que no es, ¿verdad? O sea, el debate que hay con Colorado y liberales en diputados en ese momento es absolutamente impresionante. O sea, están debatiendo filosofía de la historia en diputados. Estamos hablando de algo que sucedió hace 100 años, ¿verdad? Hay huelga, hay manifestaciones, hay anticlericalismo, clericalismo. O sea, Paraguay tuvo periodos democráticos al nivel de lo que era la sociedad aristocrática de ese momento. O sea, Paraguay tenía, como muchos otros países de América Latina, una tasa alta de analfabetismo, de pobreza. Esa gente no entraba en el juego político, ¿verdad? Pero sí participaba de conflictos sociales, ¿verdad? O sea, Paraguay tuvo democracia antes, tuvo república, y eso se trasladaba hasta en... A ver, yo estoy ahora como muy interesada en lo que es imágenes, fotos, grabados. Eso se trasladaba hasta en el entorno urbanístico de Asunción, impresionante. Eh, cuando hubo intento de república, hasta el aspecto físico del Paraguay cambió, digamos. Y, y bueno, los gobiernos militares y las dictaduras están asociadas también con otra arquitectura, ¿verdad? Con otra arquitectura urbana. Es nomás recuperar el orgullo de que alguna vez fuimos, ¿verdad? Y que podemos volver a hacer. No es que por primera vez intentamos y no nos salió tan bien, digamos, sino que hubo errores en el intento y por eso no llegamos a ese camino a la constitución de república en la que Paraguay entró varias veces. O sea, no es la primera vez, ¿verdad? El Tribunal Electoral. Eh, Constituir una justicia, que eso se intentó en los 90 y se retrocedió años luz en la década del 2000 y 2010, intentar que las elecciones vuelvan a ser competitivas y limpias, que ya no son, ¿verdad? Que ya no son porque se convirtió el Tribunal Electoral en un espacio de cuoteo político y de prebendarismo, y hicieron como pactos silencioso acerca de qué se castigaba y qué no se castigaba. Por ejemplo, no se castigó nunca venta de votos, mecanismo en el cual están muy bien entrenados los grandes partidos parlamentarios, ¿verdad? O sea, más que cambiar el sistema, que ya, bueno, el último cambio fue el del lo que llamaban sana abierta, que no era sana abierta, digamos, que generó eh, un efecto contrario aquel efecto que la oposición esperaba. O sea, generó mayor
fidelidad al Partido Colorado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hacer alguna revisión legal más, pero sobre todo hacer una revisión institucional. Allí está nuestra falla porque y hay que hablar con las y los candidatos jóvenes que se largaron a las municipales ahora, con, con, con mucha ingenuidad, diría yo, ¿verdad? O sea, con mucha inocencia y se encontraron con esos aparatos de arreo, de dinero, de control, de cooptación que no conocían ellos, ¿verdad? Ellos creían que iban a una elección competitiva y limpia, digamos, y se encontraron con cuestiones que están limando fuertemente el sistema electoral paraguayo. Puede haber más cambios, o sea, debería haber una segunda vuelta que estuvo en el primer código electoral de 1990 había segunda vuelta, ¿verdad? Los colorados sacaron eso porque sabían que allí perdían. Hay reformas legales que se pueden hacer, pero sobre todo reformas institucionales, ¿verdad? O sea, porque tal cual está el aparato que organiza y controla la limpieza de las elecciones no funciona, no está funcionando.